Bueno, vamos a empezar. Disculpen el atraso, es que se me está pegando mucho la máquina. Vean, para hoy van a realizar una práctica. Yo estoy bastante afectadillo de las glándulas, entonces no me siento así como para dar la clase, pero digamos, tampoco quiero cancelarla, no se trata de eso. Y recuerden que el examen está para semana 14, el proyecto está para semana 15. Entonces la práctica la vamos a hacer hoy y otra parte la hacemos de hoy en 8 y vemos un poquillo más de materia, pero ya no es mucho lo que falta por ver. Solo es ver un poco más de la parte de optimización. Entonces, vamos a hacer la práctica para repasar los temas del examen. Y digamos que en este caso, aclarar cualquier duda que tengan. Tal vez algunos de ustedes que tengan algún problema, lo vemos de una vez. Vamos a, vamos a ver, voy a compartirles. En realidad no estaba tan mal, pero de repente ahora en la tarde sí me he sentido un poco mal. Vamos a ver,
Aquí. Vamos a ver. Y ahí les estoy compartiendo. Bien. Ok. eh, los temas, ¿verdad? Que yo voy a evaluar en el examen son este, todo lo que son respaldos, ¿verdad? Eh, la parte de auditorías, las auditorías, ¿verdad? En el tema de optimización. Recuerden que bueno, vimos un toque ahí de la parte de estadísticas, pero eso no porque en algún caso la instalación del paquete da problemas. Esa parte no la voy a incluir. También estuvimos viendo un poco lo que era cómo cargar datos desde Excel. Tal vez eso sí podría salir que tengan que cargar algo ahí. Era muy fácil, ahí yo les había subido un ejemplo. Vamos a ver un toquecito. Eh, vamos a ver administración. Administración, o sea, administración. Entonces, para ubicarnos un poquito con la materia, ¿verdad? Y el examen ha sido en semana 5, entonces en semana 6. Ay, Dios. Administración de bases de datos. Eh, este mes. Ya me ubico un toquecito. Ok. Este de acá. Ok. Entonces el examen ha sido en las 5. En las 6, dice material semana 6, presentación semana 6, agenda, avance del proyecto, guía para el proyecto, grabación. Esta presentación semana 6. Era el tema de los respaldos, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente hemos estado viendo en la diapositiva 6, ¿cierto? El tema de los respaldos online con Begin Backup, ¿verdad? Que creo que lo van a hacer ahora en la práctica. Nada más recordarles que para hacer esto de los backup online tienen que tener activado el archive log, ¿verdad? Tienen que hacerlo. Por acá respaldos también backup, Begin Backup, pero todos juntos, todos al mismo tiempo, en paralelo. Y luego hemos visto el tema del data boom, el export, ¿verdad? Que aquí tienen, digamos, en la diapositiva 11 de respaldos tienen cómo hacerlo, ¿verdad? Y con export y con import. Aquí están las diferentes maneras. Acuérdense que podíamos hacer export con export de esquemas, un export de table spaces, podíamos hacer export de tablas. Lo que variaba era que le poníamos
que le poníamos, ¿se acuerdan? Tables o siempre era en plural, ¿verdad? Le poníamos esquemas, por ejemplo, para esquemas. El otro era tables cuando teníamos que hacerlo para tablas. Por ejemplo, esta aquí, tables, ¿ves? Tables, siempre en plural, tables. Table spaces y lo que queríamos era hacer un export de table spaces. Básicamente eso. Lo que no hemos podido ver, o yo no he podido ver, es el tema del RMAN, que seguramente sí lo vamos a ver en 8, que sería ya la parte que sigue. Está aquí en esta presentación, pero creo que aquí no explica lo del RMAN, no estoy seguro. Sí, aquí está. Pero eso no lo hemos visto. Ok. Eso en lo que es la semana, en lo que es la semana 6, que fue la semana después del examen. En la semana 7 está la auditoría, práctica semana 7, subir práctica semana 7, pero hay algo que se me quedó en la semana 6, a ver. Algo que se me quedó por acá. En la semana 6, ¿verdad? En la semana 6, que fue la semana después del examen, esta parte que dice material, semana 6. ¿Verdad? Que es una carpeta. Y es una carpeta. Y aquí están los comandos, acá. Eso es lo que quería decirles. Aquí está los respaldos en caliente, recuerden, para cómo activar el archive log y cómo desactivarlo. Ajá. Y cómo ver con el archive log list para ver si está activo. Luego que dice comandos para respaldo versión 4 eran los pasos que había que seguir para hacer los export y los import. Había que empezar por crear una carpeta en el disco C, luego crear un directorio, luego darle permisos, todo el asunto ahí, hacer el export. Todo eso está en semana 6. Y esto es igual, creo. Sí. Eso está en semana 6 para que lo tengan en cuenta. En semana 7, yo no sé por qué esto se sale de viaje cuando uno se regresa. A ver, en semana 7, para que lo tomen en cuenta, habíamos visto lo de la auditoría, habíamos visto esta práctica, creo que era una práctica pequeñita. Repasando ahí, verá, la auditoría, tal vez acá donde dice auditoría, acuérdense que habíamos visto auditoría de sesión, auditoría de objetos, hemos visto la parte ¿se acuerdan aquello de statement, de estatutos y privilegios? No es así como la gran cosa, privilegios. Dentro de la auditoría dentro de las auditorías, ¿verdad? Dentro de los respaldos, les voy a poner por acá, estaban los online, offline, export, import. Okay. Y en la parte de optimización, recuerden que hemos estado viendo, bueno, todo lo que ya hemos comentado, ¿no? Lo último que vimos fue el case versus el decode, ¿verdad? Que decíamos que
que se recomendaba, si se usaban discos anidados, ahorita lo vemos, usar el case, más todo lo que hemos estado viendo en esa parte. Subquery versus join, ¿verdad? Subconsultas versus join. Okay. Me perdí. Ok, ¿dónde estábamos? En acá. Ok, en la práctica. Entonces, aquí estaba la practiquilla, era hacer algunas auditorías ahí. Algunos respaldos. Okay. Luego, eso lo teníamos acá en semana 7. Creo que tengo que darle aquí. Sí, ahí es. Semana 7. En semana 8, ahí estaba lo de la carga de datos. ¿Verdad? Vimos lo de las estadísticas. Vimos cómo los pasos para instalar el RMAN y todo ese asunto, los indicadores de rendimiento. Tal vez sí vale la pena rescatar de las estadísticas para que lo tomen en cuenta esta parte, para que la repasen. Tal vez no es repasarla, pero sí, si les preguntara algo en el examen, que lo vean por acá. Voy a hacerles la aclaración por aquello, no, que no los tome de sorpresa. Al final de cuentas, lo que quiero hoy es dejar claro todo el tema relacionado con el examen. A mí me interesa mucho, no tanto el Stack Pack como tal, que aparece acá, cómo instalarlo, ¿verdad? Que dice cómo se instala el Stack Pack, sino estas vistas, ¿verdad? Estas vistas. Lo que está en esta presentación donde dice que dice estadísticas, y vean que dice que las vistas dinámicas más importantes que nos dan información sobre el rendimiento son estas: la $System Event, la $Sys-Stat, porque hay otro software que yo no les comenté, pero hay otro software aparte del Stack Pack. El Stack Pack es más viejillo, hay otro que ahorita se me escapa el nombre, que utiliza estas vistas también, y yo puedo ver ciertos indicadores con estas vistas sin necesidad porque al final de cuentas el Stack Pack lo que hace es usar estas vistas, ¿verdad? Yo puedo verlas sin necesidad del Stack Pack. Para que lo consideren y que no lo pasen por alto. Entonces vamos a ver. Ahí está. Entonces yo puedo hacer un select asterisco from con esa vista. Entonces ella aquí me da, por ejemplo, me dice, es como el tiempo de espera de la CPU, ¿verdad? Y luego me dice los commits de usuarios, los rollbacks de usuarios, ¿verdad? Ok. Veamos que lo que dice la presentación. Dice que recoge información, recoge las estadísticas básicas, dice, acumuladas de la instancia, como el uso total de commit o de rollback, o los bloques totales de redos leídos. Recordemos que estas vistas son las que usa
como les decía, al final de cuentas el que las usa es el stack pack, ¿verdad? Vamos a ver, describe. ¿Ves? Aquí está es pequeñita. Veamos otra. Esta es recoge información sobre las esperas. Esta. Esta que es ¿se acuerdan de la SGA? Dice que recoge información sobre el tamaño en byte de todos los elementos componentes de la SGA. Entonces esta es muy importante porque nos damos cuenta, digamos, cómo anda el tema de la SGA. Aquí le podemos dar así y noten cómo ah, ah, esto me dice que tiene el nombre, solo tiene estos tres campos, el nombre, los bytes y el resize, como los tamaños que se rehicieron, como el tamaño que se volvió que se le cambió una cosa así. Pero me da los tamaños, como lo dice acá en la presentación, si se fijan, dice que recoge información sobre el tamaño en byte de todos los elementos componentes de la SGA, como la share pool y todas esas, ¿ok? Además nos dice cuál de estos elementos son redimensionables. Eso es lo que dice. ¿Cuáles son redimensionables? Un ejemplo de redimensionable sería el share pool. Y un ejemplo de no redimensionable sería el tamaño máximo de la SGA. Entonces, ¿cómo se pueden fijar? El tamaño máximo de la SGA no es redimensionable. Y aquí está todo. Entonces se supone que... bueno, y aquí está el tamaño disponible, ¿no? Lo que hay disponible de la memoria de la SGA libre. Todos estos son los componentes de la SGA. Ahora bien, en la parte de esta otra es SGA, pero estadísticas. Recoge información detallada de los elementos que componen la SGA. Si o sea, el de arriba, nos mostraba el tamaño total de cada uno de estos componentes. La SGA stat nos muestra el tamaño de todos los elementos que componen cada uno de esos componentes. Vamos a revisarla. Vamos a ponerla por acá. Por acá, por acá. Muy bien. Entonces aquí tenemos... lo ven. Entonces ya esta es más detallada. Ya esta tiene un mayor nivel de detalle. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a ver. Sí, son muy detallados. Son muchos. Eh, y tiene unos nombres bastante raros. Bueno, esta otra, el file stat, contiene información acerca de las estadísticas de los ficheros de datos escritos y leídos, como el número de veces que se ha requerido DB writer en este fichero. Este DB writer, recuerden que es el proceso de background que toma datos de la SGA y los escribe en el disco, los .dbf. Por eso se llama DB writer, porque lo que hace es un proceso que corre en segundo plano
que lo que él hace es que toma de la SGA de la memoria y va escribiendo en disco. Todo lo que contiene es esa información acerca de las estadísticas de los ficheros, de los escritos, información acerca de las estadísticas de los ficheros de datos escritos y leídos, como el número de veces que requirió debe writer. Entonces aquí vamos a ver, estamos viendo las estadísticas, ¿verdad? Aquí está, ¿lo ven? Igual tiene unos nombres rarísimos, parece que está en otro idioma. Sí, de hecho está en otro idioma. Okay. Y, sí, ok, hasta que se me nubló la vista ya. Ay, no sé. Dejémoslo ahí calladito. El way stop muestra estadísticas relacionadas con la contención de bloques de la base de datos. Ok. Los process, dice, recoge información acerca de los procesos que se encuentran activos en ese momento, como el usuario que los está usando, con el programa que se está utilizando. Este es importante porque a veces uno quiere darse cuenta qué proceso es el que me está pegando a la base de datos, qué proceso es el que está más pesado, digamos, que está corriendo en ese momento, pero que tal vez me está generando un cuello de botella, porque digamos que es un proceso muy pesado. Entonces tal vez uno quiere monitorearlos para ver, para identificarlos y ver qué se puede hacer, ¿verdad? O tal vez como les comentaba en algún momento, estos procesos casi siempre son recurrentes, ¿verdad? Si es un proceso que los usuarios corren a fin de mes para el cierre mensual, ya yo sé que este proceso lo voy a tener todos los fines de mes ahí corriendo. Aquí está, ¿no? Eh, en Unix hay un comando que es un vacilón, porque si hay un proceso que uno quiere matar, le da kill. No le daba kill menos algo ahí, menos R, no me acuerdo. Y ahí le daba el número del proceso. Pues buscaba por acá el número, no sé, por ejemplo, 33036. Y si el proceso me estaba causando problemas, lo mataba. Pero depende, no le puedo también cancelar el proceso a un usuario que está haciendo algo. Eh, entonces, noten que da, me da la ruta, ¿sí? Y noten que da información bastante interesante. Por lo menos estos nombres están un poco más legibles. Aquí está la máxima memoria de la PGA, como la memoria disponible de la PGA, el free, sí, la disponible. Ujú. La memoria usada en la PGA y así sucesivamente. Entonces, hay una serie de vistas que está en esta presentación de estadísticas y al final ya en la diapositiva 7 viene hablando de lo que es el paquete de StackPack y cómo se, cómo se instala y cómo ese paquete recoge información de estas vistas haciendo unos snapshots. ¿Recuerdan? Hacíamos unos snapshots y ese paquete lo que hacía era que con base en esos snapshots generaba un informe. Muy bien, entonces vamos a ponerle por acá. eh, eh, carajo, voy a ponerlo por acá.
Estadísticas. Ahorita les paso esto ahí en el chat. Estadísticas vistas de rendimiento. Ok, vistas de rendimiento. Este carga de datos es cargar archivo desde Excel. Ahora bien, eso fue en la semana 8. En la semana 9 vimos el tema de normalización, ¿verdad? Ese tema, y dice práctica para segundo parcial, parte 1. Y ese tema de la desnormalización lo he mencionado varias veces. Entonces aquí lo que viene es una serie de pasos para desnormalizar, ¿verdad? Y habla de las técnicas comunes, ¿verdad? Combinación de tablas con asociación 1 a 1, duplicidad de atributos no clave en asociaciones 1 a n, duplicidad de atributos en asociaciones m a n, inclusión de atributos derivados y atributos multivaluados de grupos repetitivos. Estas son técnicas adicionales. Entonces, venía un ejemplillo ahí, que era el ejemplillo de la primera técnica, de la combinación de tablas con asociación 1 a 1, que lo que hace es que le pegue el machetazo aquí a la tabla de motores, ¿verdad? Y se queda solo con la tabla de automóviles. ¿Verdad? Las funde en una. Para hacer el query más fácil. En aras de lograr un mayor rendimiento, ¿verdad? Pero matando la normalización. ¿Verdad? Creo que vale la pena que tal vez la próxima clase de en 8 hagamos prácticas, pero sobre esto. Esto en realidad no hicimos práctica. Sí. Aquí dice duplicidad de atributos no clave en asociaciones 1 a n y duplicidad de atributos no clave en asociaciones m a n. ¿Verdad? En el de m a n, en esta tercera, recuerden que en las relaciones de muchos a muchos, que son las de m a n, en estas de muchos a muchos, recuerden que hay una tabla en el centro. Hay una tabla en el centro que es la que establece la relación. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Tomar lo que necesito habíamos hecho un ejemplillo. Tomar lo que necesito de las tablas de los lados, de las tablas que participan en la relación y ponerlas en el centro. Pasar esos atributos para el centro para luego consultar solo sobre la tabla del centro. Bueno, eso fue lo que vimos con esta presentación de normalización, que está, digamos, en semana 9. Déjenme ver algo. Sí. Aquí. Ay, ay, ay. Martes. Semana 9. Práctica segunda parcial. Vamos a ver. Okay.
No, no, al parecer yo no guardé el ejemplo que hicimos. Ese es el esquema HR. Este, vamos a ver, compañeros, compañeras. Y no sé si recuerdan, pero yo sí medio me acuerdo que habíamos hecho, teníamos la tabla de, por eso fue que les presenté el esquema HR, porque teníamos la tabla de departments que se relacionaba con localizaciones y teníamos la tabla de localizaciones y teníamos la tabla de empleados. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver que yo para ir a la tabla de localizaciones, estando en empleado, por ejemplo, estando en empleado, tengo el nombre del empleado y quiero saber en localizaciones cuál es la ciudad, por ejemplo, de ese empleado, ¿sí? Tengo el nombre y el apellido del empleado, pero quiero mostrar la localización y el estado, provincia y la calle. Y el nombre del empleado, el apellido, la calle, la provincia y quiero mostrar el nombre del departamento, el department name. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí desde el punto de vista de normalización? Que yo tengo que involucrar las tres tablas, obviamente. Tengo que hacer un join. ¿Por qué? Porque vamos a ver, aquí ya no son los temas. Voy a nada más a tomarme para hacerles la aclaración para que lo tomen en cuenta. El department name, el department, perdón, copié lo que no era. El department, el employees, ajá, aquí, por aquí, el employees y la locación. Bien, teníamos esas tres tablas. ¿Por qué ocupamos las tres tablas? Porque ocupamos del empleado el nombre y los apellidos, del departamento el nombre nada más del departamento y de la locación ocupamos la ciudad y la calle. Entonces, ¿qué es lo que dicen los teóricos? Dicen que lo que ocupo de locaciones lo pase para department y que lo que ocupo de employees lo pase para department. O sea, estoy recargando, estoy duplicando, porque vea lo que dice acá. Esa no es. Eh, vea lo que dice. Duplicidad de atributos en asociaciones M a N. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? No es que yo obviamente no los voy a borrar de aquí ni de acá, sino que tomo la ciudad y la pongo acá y digamos el código postal, el postal code y lo pongo acá. Uh-huh. Y el department name lo pongo ahí y el first name pongo ahí y el last name pongo ahí. Entonces estoy duplicando todo. Y claro, ahora sí, muy rico, ¿no? Ahora hago
Una consulta solo sobre department. Y ahí tengo todo, ¿verdad? Ahí tengo todo. Y algo similar, algo similar es lo que ocurre con esta es la de muchos a muchos, algo similar es lo que ocurre con las relaciones de uno a muchos, algo así. Entonces, ese es el tema de la desnormalización. Y al final de cuentas, en la presentación, bueno, viene nada más el ejemplo ese de la 1 a 1. Bueno, los atributos calculados, lo que dice es que hay que no haga los atributos calculados, sino que haga un atributo ahí directamente ya con el monto, con lo que ocupa y no que está haciendo el cálculo. Y de los repetitivos o multivalorados, pues es hacer algo que a mí me parece completamente aterrador, ¿verdad? Recuerdan, en cuanto a los repetitivos, recuerdan de cómo se llama, de fundamentos. Que digamos, si la persona tenía doble nacionalidad, toda la nacionalidad se volvía repetitiva. Entonces poner un atributo que se llame nacionalidad 1 y otro que se llame nacionalidad 2, ¿verdad? Hacer eso, por ejemplo. Para no tener... ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, tenemos que hacer una tabla de nacionalidades, ¿sí? Si tenemos los teléfonos, y hay que hacer el teléfono 1, el teléfono 2 y el teléfono 3. Todo esto para una misma tabla, digamos, para la tabla de empleados. Alumnos, digamos. Entonces, tengo una tabla de alumnos, entonces voy a poner, quiero las nacionalidades del alumno, pongo nacionalidad 1 y nacionalidad 2. Los teléfonos del alumno ocupo 3, el del alumno, el del papá y el de la mamá, los pongo así. Es terrible porque uno no está acostumbrado a esto. Y este es el tema de los atributos multivaluados, ¿verdad? Multivaluados era, ¿sí? Y los que son muchos, ¿verdad? Multivaluados. Entonces, en vez de hacer una tabla de nacionalidad y otra tabla para teléfonos, los hacía de esta manera. De tal manera que cuando hago una consulta de ese alumno, de qué nacionalidad es y los teléfonos que tiene, lo hago únicamente sobre esta tabla. Claro que eso me gana rendimiento, me da un mayor tiempo de respuesta en volúmenes muy altos y todo eso, pero me traje al carajo la normalización. Por eso se llama desnormalización, ¿verdad? Dice que la mayoría de las técnicas conllevan un alto riesgo de pérdida de consistencia y completitud de los datos. Si el objetivo es únicamente reducir complejidad de consultas, usar vistas. Dice que tener en cuidado que la redundancia no implique demoras en actualizaciones. ¿A qué se refiere esto de la redundancia y las demoras con las actualizaciones? Veámoslo acá. Este señor la ciudad y el código postal está en department, pero también está aquí en location, ¿verdad? Eso se duplicó. La tenemos acá y la tenemos acá. ¿Sí? Si esta persona cambia de ciudad, tengo que estar... Por eso es que habla del problema de la inconsistencia y todo eso, porque ¿qué tal si esta persona cambia de ciudad y yo vengo y hago el cambio aquí, pero no lo hago aquí? ¿Verdad? Si la persona cambia de ciudad,
yo tengo que cambiar aquí y cambiar aquí. Y si esos cambios, si eso ocurre mucho en diferentes campos y son tablas muy grandes, eso me lleva a esto que dice acá. Tener cuidado que la redundancia no implique demoras en actualizaciones. Y pues es que eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar con este asunto. Dice que al detectar problemas de rendimiento lo primero que se debería hacer es pensar cómo optimizar las consultas, revisar modelos de datos, revisar configuración física de la base de datos. Un poco lo que hemos estado viendo de las vistas esas, a ver qué se puede hacer con el rendimiento. Potenciar el servidor. Y si la tasa de consulta se vuelve demasiado alta, se debe pensar en un almacén de datos, un data warehouse. Y aquí está en rojo, dice, la denormalización debe usarse como recurso excepcional. O sea, es lo último en que se debe pensar. ¿Okay? Bien, pues con esto les he refrescado un toque ahí el tema de este tema, ¿no? Que está en la semana 9. La semana 10 empezamos a ver optimización, consejos para optimizar consultas, presentación, optimización, ejemplos de optimización. Eh, Aquí en ejemplos de optimización está aquello que estuvimos viendo de usar índices, live versus substring, in versus exit, sub query versus join, unión versus ¿cómo se llama? Unión all, y también finalmente ya estuvimos viendo la clase pasada y antepasada, creo, el decode y el case, ¿verdad? Y esta entra en la parte de optimización, que ya fue la semana 10. Y la semana 11, que fue la pasada, seguimos viendo esa parte y fue donde estuvimos viendo el decode y el case. Y no recuerdo qué más. Aquí en esta práctica dice... Pues, en esta practiquita dice optimización de consultas, ¿verdad? Entonces venían consultarse como system y ejecutar las siguientes consultas, ¿verdad? Y estas consultitas son las que yo uso para auditoría. Entonces había que ejecutar el plan de ejecución, cuál es el costo para cada plan, que si son las consultas óptimas, si no, escriba la consulta para hacerla más óptima, ejecute cada consulta usando Result Cache, ¿verdad? Estas consultitas que están acá. Aquí hay una usando like, ¿verdad? Esta que está acá. Ya esa la hemos visto varias veces. Entonces, acá, esa consultita, lo que hacíamos era le corríamos el plan de ejecución, nos daba un costo de 3 y luego podíamos buscar otra forma de hacerla, que pues una de ellas era con el substream. No recuerdo ahorita qué otra forma se puede hacer. De los números que empiecen en 5, ¿verdad? Los números que terminan en 5, porque dice que lo más crítico, lo más feo de este like es cuando el comodín está al inicio. Eso es lo que dice. Que lo más feo es cuando el comodín está al inicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué les había dicho yo? Que, por ejemplo, ¿qué hemos visto? Vamos a ver. Si el 5 está de primero, si el 5 está de primero, entonces yo lo puedo resolver con un substring, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hacíamos un where substr, ¿sí?
el sub-STR de este señor de 1,1 sea igual a 5, porque está al inicio. Y aquí me está trayendo 26. Y aquí me está trayendo 26. Nos aseguramos de que el resultado sea igual, pero los planes no dicen mayor cosa, no hay mayores cambios. Ujú. Ajá. Ahora, ¿qué pasaba cuando el 5 estaba al final? ¿Cómo lo hago acá? Entonces era con el nombre, con el tamaño, ¿verdad? Eh, el length de, de esto, -1, creo. No, así como está. Porque aquí todos los números creo que tienen tamaño 12. Ahí yo le puedo haber puesto 12 aquí y me funciona. Pero ¿qué pasa cuando los tamaños varían, ¿verdad? Entonces el tamaño varía. eh, si el tamaño varía, se hace con len. Aquí el problema es que así a vista de pájaro, a vista de aguilucho, estoy usando una función subctr y una función len. Esto debería acarrear más problemas de rendimiento. Entonces, no puede uno estar como muy seguro de que esta sea más óptima que la de arriba porque aquí estoy usando más funciones que le restan más tiempo a la máquina. ¿Verdad? Me da 3 y esta también me da 3. Ya habría que ver en un volumen alto de datos a ver si logramos encontrar diferencias. Pero por lo menos vemos que es otra forma de hacerlas, pero a mí me da la sospecha de que al usar esto y al usar esto, más bien esto me acarrea mayores problemas de rendimiento. Bien. Eh, entonces esa sería lo que vimos la semana pasada, pero porque yo no guardé, ya sé dónde lo tengo. Vamos a buscarlo. Ya sé dónde lo tengo. Lo que vimos hoy. Yo no le subí esto. Vamos a ver. Yo creo que yo no le subí esto. Vamos a ver, aquí nos vamos a dar cuenta ya. Pues no, ¿verdad? No lo subí. Entonces vamos a subírselos aquí donde dice 11. Ajá. Pues aquí vamos a subírselos. En semana 11. Y les voy a subir. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo, lo que vimos hoy. Lo que vimos hoy. Y aquí, ay, ay, ay. Vamos a ver. Mm, Semana 11. Lo que vimos hoy.
vimos hoy. Lo que vimos hoy. Y lo que vimos hoy fue esto. El exist, el in, el order by, el distinct, el I. Voy a tomar esto que está acá, todo esto, y vamos a pegar por acá, por acá. Dentro de donde dice optimización. Acá. Vamos a pegarlo ahí. Y ahí, para que ustedes lo tengan ahí. Ya, yo ahorita se los paso, no sé. No os preocupéis. Aquí está. Ahí está. Y por acá le vamos a poner desnormalización. Uy, la minúscula. Desnormalización. Y le voy a poner acá técnicas. Ejemplos. Sí. Por ahí, por ahí, por ahí. Vamos a tomar esto y lo vamos a poner en el chat. Y ustedes ahí en el chat lo copian. Ahí están los temitas. Creo que a grandes rasgos es así. Lo ponen ahí temas para examen. Entonces nos venimos para acá abajo, nos venimos para abajo y ponerle acá, se van a 11. Y bueno, ahí hicimos esto con Case y el decode para que recordemos. Hicimos un decode que sacara la fecha y en este caso nos dice nulo porque ya la fecha no es. Entonces dice que si el 7 es 2021, que si el mes es 8 y que si el día es 3, que diga que hoy es 3 de agosto del 2021. Rondual. ¿Oye? Este fue el ejemplo que se me ocurrió a mí, pero no se me ocurrió otro en ese momento. De cómo hacer decode anidados. Es un decode dentro de otro decode, dentro de otro decode. Son decode anidados.
Y eso lo podíamos ver, este otro era, este lo hice con la fecha del empleado, con la fecha del ingreso del empleado. Y este sería el respectivo case para, para hacer esto. Es que si es el año 2021, when, que si el mes es 08, when, que si el día es 3, when, que entonces escriba hoy es 3 de agosto del 2021. Entonces, si lo corremos, pues el problema 8. ¿Cuál es el problema? No, no, no sé cuál es el problema. 03. Sí, ponerle el cerito. Entonces vean cómo de una manera muy sencilla y tal vez un poquillo media absurda, pero podemos mostrar que puedo hacer lo mismo con un decode que con un case. Al fin y al cabo, el case, pues el decode se comporta como un case. Pero de acá lo que yo les puedo decir es que ya habría que verlos en las grandes ligas, ¿verdad? Ahora, podemos tener combinaciones, ¿verdad? Case dentro de decode y decode dentro de case. Entonces, algo así fue lo que estuvimos viendo la semana pasada, que yo se los subí ahí porque no se los había subido como lo que vimos hoy. Y estuvimos viendo el tema de los join, ¿verdad? Y las subconsultas, el subquery, por ejemplo, en este caso. Y en este de acá les explicaba el uso del between, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer uso de esto? O puedo hacer una consulta estableciendo un rango, por ejemplo, esta consulta está con un rango mayor o igual que esto y and menor o igual que esto. Y me trae 76. Eso se podría expresar como, eso se podría expresar como between, ¿verdad? Como between y aquí así, creo que así. Uh-huh.
Aquí está el error. Between. Ahí está. 76, está igual. Corremos el plan. Da 9333. Y este otro seguramente queda igual. Pero se recomienda usar el between. En este caso. Y en el caso de mayor, con mayor o igual, se recomienda usar el mayor o igual siempre que sea posible. O sea, en vez de usar un mayor estricto, si me es posible, si puedo usarlo con mayor o igual, se recomienda usar eh, el mayor o igual en vez del mayor, el mayor estricto. Algo así estuvimos viendo la clase pasada. Entonces, creo que he hecho un repaso bastante concienzudo de la materia que entra, ¿verdad? Para que ya ustedes estén sabidos y sabidas, enterados y enteradas, por si acaso habían omitido algo por ahí. Y aproveché para subirles esa materia porque no la había subido de lo que vimos la clase pasada. Acá dice sí, práctica semana 11, subir práctica semana 11, grabación 1, grabación 2, lo que vimos hoy. Para hoy voy a subirles la práctica. Voy a ponerle práctica para examen parte 1, porque como les digo, la próxima clase vamos a hacer algo más ahí de optimización y tal vez de normalización. Práctica para examen parte 1. Si quieren la suben, si quieren no, la suben toda, la de hoy en 8. Solo la hacen y la guardan y de hoy en 8 la completamos y la suben ya toda junta. Entonces pueden terminarla durante la semana, no hay problema. De todos modos no creo que les dé chance de terminarla toda hoy. Pero sí me gustaría que lo que quiero es que la inicie por si tienen dudas que yo les pueda ayudar. Semana 12, práctica segundo parcial. Voy a ponerle, yo no sé si yo puedo cambiar eso aquí. Sí, práctica segundo parcial. Parte 1. Práctica segundo parcial, parte 1. Segundo parcial, parte 1. Ahí se las estoy subiendo y ahora dice esos datos rojos que están en rojo, no estoy seguro si fue que yo lo estaba resolviendo, que fue. Dice, número 1, creación de esquemas y respaldos mostrando toda la evidencia de código utilizado y los resultados obtenidos. Crear un esquema llamado Fideli con un usuario llamado Fide1 con un rol 1 y otro llamado rol 2 y otro llamado Fide2 con rol 2. Luego ingrese como usuario Fide1
Por cierto, ahora que estoy viendo esto, algunos me han preguntado que cómo crean el proyecto. Bueno, tal vez ya sea un poco tarde, pero el proyecto se crea con esto, o sea, haciendo algo de esto. No, el proyecto no se crea ni en HR ni en System. Tiene que hacer un esquema, tiene que hacer algo ahí, un table space que se llame proyectos, crear usuarios y todo, y sobre eso, sobre alguno de esos usuarios, ustedes lo eligen como owner y ahí van a crear todo el proyecto. Ok. Luego ingrese como FIDE1 y crear las siguientes tablas. Creamos estas tablas, empleado y empleado hijos. Y dice, inserta dos empleados, inserte dos empleados, un hijo para cada empleado y un salario para cada empleado. Ok, entonces, creo que no hay salario. Yo lo eliminé, me parece que había una tabla de salarios. Ah, no, aquí está, sí, salario. Ajá. Aquí está el de los de empleados y este es el de los hijos, el que no está es el de los salarios. Asigne permisos de lectura y actualización para el usuario FIDE2 por medio de FIDE1. FIDE2 por medio del rol 2. Realice dos respaldos utilizando export dp en un directorio llamado backup. Uno para el esquema y otro para las tablas. Es decir, un respaldo va a quedar en fideli1.dmp y el otro va a tener un log, ¿verdad? Fideli1.log. Y el otro se va a llamar tablas.dmp y tablas.log. Este sería, el primero sería el sobre el esquema y las otras serían sobre las tablas. ¿Ok? Borre las tablas creadas utilizando el comando drop. Realice una restauración de las tablas por medio del comando imdp y utilizando el respaldo utilizando anteriormente y utilizando el respaldo realizado anteriormente. Realice comprobación por medio de comando select para asegurarse de que las tablas y los datos fueron insertados. Pregunta número 2. Realice las acciones necesarias para activar las auditorías que se le solicitan mostrando las evidencias por medio de consultas. Muestre las consultas y los resultados. Debe activar la auditoría para registrar los accesos fallidos y exitosos de los usuarios FIDE1 y FIDE2. Audite las acciones de Select, Insert, Delete y Update sobre la tabla empleados para cada registro. Debe registrar todas las acciones que se realizan sobre la tabla de empleado y la tabla de hijos de empleado para el usuario FIDE2, auditando Insert, Delete y Update. Mostrar la auditoría de privilegios otorgados sobre la tabla usuario FIDE1. Mostrar la auditoría de sentencias. Aquí se les piden las cuatro auditorías. Pregunta número 3. Hagan de cuenta que están haciendo el examen. Solo falta la parte de la optimización y la de la desnormalización. Pregunta número 3. Realice los siguientes respaldos y muestre toda la evidencia necesaria tomando tanto el comando como los resultados. Baje la base de datos y luego haga un respaldo en frío copiando los data files del Table Space Fidelity en una carpeta llamada backup, ubicada en el disco duro unidad C. Debe utilizar el modo consola y mostrar los comandos utilizados. Asegúrese de tener activado el archive log y luego realice un respaldo online del Table Space Fidelity usando Begin Backup. Y nada más, no les puse acá el offline, el otro, el que se hacía poniendo el offline, ¿de acuerdo? No puse acá el de offline. Ok, aquí falta el del offline. Aquí no hay nada de optimización, no hay nada de normalización, no hay nada de estadísticas, únicamente esta parte nada más. La próxima clase incluimos sobre los temas que no están acá. Ok, entonces
Eso sería de mi parte. Ya calentando la voz, se me ha compuesto un toquecito. Eso sería de mi parte. Y ustedes se ponen a hacer la práctica, porfa. Yo voy a estar atendiendo consultas. Por favor, no se desconecte porque tengo que pasar la lista ahora. Déjenme ver cómo andamos y cómo anda esa participación hoy. Puñis. Solo falta uno, pero uno. Bueno, bueno, cualquier cosa ahora paso la lista. Y eso sería. Y ahí tienen la practiquita. Eh, tómela como si fuera, prácticamente como si fuera el examen, solo faltan algunos temas ahí. Obviamente que el examen tengo que reducirlo, no puede ser muy largo, ¿ah? Son varios temas. Entonces tengo que comprimirlo. Y bueno, nos vamos al receso, está bien. No sé si alguien me iba a preguntar algo antes del receso, si no, nos vemos 15 minutos. Está bien, estamos, sí, Está bien, profe, muchas gracias. sí, pura vida. 15 minutillos y volvemos ahí. Así es. Pura vida.